Bienvenidos a Pensamientos Críticos, viernes 23 de diciembre. Por cierto, estoy grabando jueves 22 de diciembre por temas profesionales, por temas familiares, mejor dicho, tengo que ir a la ciudad de Guayaquil. Le doy la bienvenida a doña Isabel Ramos, catedrática de la Flaxo, con quien vamos a hacer una evaluación del 2016. Yo creo que ya llegó la hora de hacer las evaluaciones. Isabel, qué gusto estar contigo en Pensamiento Crítico. Muchísimas gracias por esta invitación siempre, es un gusto estar aquí. Quisiera comenzar preguntándote, ¿qué es lo que marcó el año 2016? Por desgracia, el terremoto de abril. Por desgracia, el terremoto de abril. Yo creo que hay un antes y un después en la sociedad ecuatoriana a partir del terremoto. O sea, vimos muchísimas cosas fantásticas en el sentido del espíritu de nuestro pueblo, su capacidad de lucha, su tenacidad. Vimos mucho dolor y mucha angustia, vimos mucha generosidad y mucha entrega, y vimos un estado presente. Tú dices, hubo un antes y un después. El después lo dices por lo que refleja la reacción durante y posterior del terremoto. Claro. O sea, el después está, digamos, a partir del terremoto se tuvieron que mover muchísimas cosas. ¿La sociedad cambia luego de eso? Yo creo que las sociedades cambian con los golpes, o sea, por desgracia, esto fue traumático y realmente nos hizo ver una cosa muy importante. Hay una reserva moral muy grande en el Ecuador que es para admirar y para destacar. De la ciudadanía en general. Lo que pasa es que a veces como que perdemos la óptica, Isabel, y nos olvidamos de ese gran conglomerado llamado ciudadanía, y nos concentramos o focalizamos en aquellos sectores que tienen capacidad de hacer ruido, que no necesariamente representan a toda la ciudadanía. Y sí, este cuento de que las voces de pocos se escuchen mucho es una constante, ¿no es cierto?, en las sociedades mediatizadas y en las sociedades contemporáneas. ¿Y qué tanto incide? Hay incidencia, es evidente que no en balde los actores políticos y aquellos que quieren ser actores políticos, digamos, están apuntando al espacio mediático de distintas maneras, ¿sí? Pero también, bueno, esto nos reafirma la importancia del espacio de los medios de comunicación y de estos otros medios de interlocución, digamos, con muchas comillas, que serían las redes sociales, ¿sí? Estos espacios que no son accesibles a todos, esto hay que decirlo también que es importante. El espacio mediático ojalá fuera un foro plural al que todos podemos acceder en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Al ciudadano común, a la persona común y corriente del Ecuador le cuesta muchísimo acceder, y a veces no puede, a los medios de comunicación con su voz y con sus palabras, ¿no es cierto? Ahora, en la evaluación que hacemos del 2016, cuando hacemos esta diferenciación de la gran ciudadanía y los sectores de la ciudadanía mediática que generan ruido y que tienen cierta incidencia, ¿verdad? Podemos decir que las redes sociales marcaron eso en el 2016 y que existe hoy por hoy una ciudadanía polarizada en el Ecuador. Digamos que el proceso de polarización se ha exacerbado, ¿no es cierto? Este año tengo la impresión. O sea, veníamos ya con una división muy fuerte en la sociedad entre los que están a favor y los que están en contra del gobierno, sin prácticamente matices. Esto es muy notorio, y es muy notorio en las alianzas políticas que se han formado, ¿no es cierto? En donde el único eje que junta a personas con experiencias sociales y políticas tan tremendamente diversas, que a lo mejor no lo son tanto, no lo sabíamos, digamos, es su oposición acérrima al gobierno nacional, es lo que ellos dicen, el anticorreísmo. ¿Eso es lo que ha marcado el 2016? Y a mí me parece, pero eso no te refleja. O sea, venía, digamos, y yo creo que hizo clic en el 2016 a partir de dos cuestiones, del terremoto, desgraciadamente de los desastres naturales. Estamos viviendo las repercusiones de lo que pasó en Esmeraldas dolorosamente hace poquitos días. Es lamentable. Es un horror. Pero, y también, evidentemente, de la situación económica que marca que hayan restricciones en el presupuesto público para cuestiones que eran consideradas prioritarias, ¿no es cierto? Hay un manejo distinto de la economía ecuatoriana por la apreciación del dólar, por la devaluación de las monedas de los países vecinos, por la caída del precio de los commodities, por el derrumbe del precio del petróleo. Pero eso que tú dices, Isabel, me lleva a otro tema. Eso está pasando, a ver, tú mencionas la evaluación de los países vecinos, la apreciación del dólar, que no es nuestra moneda, pero sin embargo la tenemos. Desgraciadamente. ¿Verdad?
la disminución del precio del petróleo, etcétera. Pero esos son hechos exógenos que terminan afectando al Ecuador. Pero la sociedad nuestra no ve la periferia en términos de la economía mundial. Y eso no es un reflejo, entonces, y pregunto, porque eso también marca el año 2016, de una mirada parroquial. Y desgraciadamente, sí, a ver, hay que, no sé cómo decirlo bien, pero sí digamos, el signo del mejoramiento de la sociedad ecuatoriana, del avance de la sociedad ecuatoriana fue el mayor acceso al consumo, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que quienes tuvieron, y hablo de todos los sectores socioeconómicos, del sector medio en particular, quienes tuvieron la posibilidad en estos años anteriores de consumir más y de consumir mejor, ¿sí? Ven restringido eso, evidentemente se van a enojar. O sea, y esto sí, claro, es una mirada ombliguista, ni siquiera parroquial, o sea, es una mirada de la propia economía familiar, ¿sí? Que hace que evidentemente no se apunten a las causas. Colaboran otros factores. Las coberturas mediáticas, por desgracia, son coberturas muy deshistorizadas, muy descontextualizadas, que van al hecho y al acontecimiento en sí como si fuera un hongo que nace así por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que se pierda de vista justamente todas estas cuestiones. Es evidente que hay muchas cosas sobre las cuales públicamente, incluso actores políticos con ciertos elementos de juicio, responsabilizan al gobierno, pero son producto de unas repercusiones internacionales. Y hay que decir una cosa importante, ¿no? El manejo económico y el manejo de la política pública es un manejo distinto al duramente neoliberal que hemos tenido en gobiernos anteriores. Esto es absolutamente notorio, pero desgraciadamente eso no lo ve el sector medio mayoritario. Exactamente. Ahora, es que todo se ha resumido a blanco y negro. Es decir, o estás a favor del gobierno o estás en contra del gobierno. Entonces, cuando se resume la discusión a eso, o se llega, o se aterriza la discusión a eso, es decir, se pierde la profundidad del debate, se pierde la profundidad de la construcción de ciudadanía. Por desgracia, hace mucho que no tenemos debate, un debate de calidad, ¿no es cierto? Yo quiero destacar acá en este espacio que los medios públicos justamente han hecho una enorme contribución a la revalorización de este género, ¿sí? de este formato de contenido audiovisual que es el panel de debate, el espacio de opinión construida de manera fundamental. Esto es muy importante y se ve esa repercusión ya en los medios privados, ¿no es cierto? Los medios privados han revalorizado, han revivido sus espacios de opinión. Esto es tremendamente importante, o sea, lo habíamos perdido y lo estamos recuperando, está muy bien, pero desgraciadamente el debate público en términos generales es un debate pobre, es un debate polarizado y marcado por la lógica del amigo y enemigo. Bueno, hay otro tema que ha marcado también el año 2016 y creería yo por su ausencia más que por su presencia, y es que en ese proceso de debate la academia no propone. Te veo suspirar. Y sí, no, digamos que no es fácil. Los espacios académicos, bueno, hay que hacer un poquito de contexto, ¿no es cierto? Las universidades y los espacios de investigación, donde se hace investigación académica en el Ecuador, han tenido, digamos, un mejoramiento sustantivo en muchas condiciones. O sea, eso quiere decir, las políticas públicas de educación superior han tenido un impacto muy interesante en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, que han tenido posibilidades de mejorar su infraestructura, digamos, de tener concursos transparentes para la incorporación de personal académico de calidad. Esto es un proceso en el que venimos y que va a fructificar no en el corto plazo, ¿no es cierto? Es cierto, es verdad que en este momento la mayoría de espacios académicos no están haciendo propuestas concretas de política pública. Yo tengo que decir, y tirando agua para el molino mío, digamos, que la universidad en la que yo trabajo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es un espacio sumamente comprometido con el desarrollo de insumos de política pública, ¿sí? Digamos, no es la regla general, es cierto, pero es un proceso en el que de fortalecimiento de las universidades... A propósito de los Flaxo, ojalá que el presidente de la República tome conciencia que
sobre la necesidad de dar un veto a ese proyecto de ley que está en las manos y que no le quiten el presupuesto a la Flaxo, por cierto. La Flaxo ejerce una gran labor en la generación de pensamiento, en la construcción de diseños de políticas públicas y es fundamental. Pero permíteme volver al tema. Por ejemplo, se está discutiendo la ley de plusvalía. El 3 de enero termina el segundo debate, coincide con el inicio de la jornada de la campaña electoral. Y la Academia, bien, gracias, no ha planteado un debate sobre la necesidad de construcción de ciudades. Sí, Hábitat estuvo acá, claro, pero ¿dónde está la Academia? Bueno, ha habido contribución muy importante de académicos destacados ecuatorianos en el marco de Hábitat, digo, forma institucional, de Hábitat alternativo y del espacio de Hábitat. En realidad se generaron muchísimos debates riquísimos. Hábitat es un ejemplo interesante, pero digo, no podemos ver la academia como un bloque. ¿Sí? O sea, hay distintos espacios. Hay que destacar la labor que están haciendo en este momento preciso las universidades de provincia. Es cierto que no hay una voz, por ejemplo. En la discusión de la plusvalía, de la ley de plusvalía, no hay documentos elaborados en las universidades que nos permitan, más allá del ruido mediático, tener una opinión informada sobre exactamente lo que implica con datos, con cifras. Esto es cierto. Bueno, o sea, y dentro de este 2016, creo que ya me queda un minuto, Isabel, sí. Hay un gran perdedor para mí en este 2016. Y permíteme compartir, desde mi óptica, desde mi percepción, quiénes son esos grandes perdedores. Son los gobiernos autónomos descentralizados. Y lo digo casualmente a partir del terremoto del 16 de abril, porque nos enrostró que en el país las normativas de construcción no se han cumplido. Y nadie dice nada. Las ciudadanías calladas. Es una lástima realmente, tienes mucha razón. Ya tenemos que darnos, o sea, un espacio de discusión, ya de acción justamente desde las localidades, para impedir lo que nos ha pasado hace pocos días en Esmeraldas. ¿Cómo puede ser que se caigan las construcciones, o sea, se dañen y se arruinen como ha pasado? Esto quiere decir que hay incumplimientos flagrantes de normas que deben ser controladas, al menos, desde las localidades. Esto, sí, pero esto es una cuestión que ha hecho crisis ahora, precisamente por eso digo, hay un antes y un después del terremoto, porque estas políticas, esta falta de control, esta falta de control del cumplimiento de las normas de construcción viene desde hace muchísimo tiempo. Se está notando a partir del terremoto, pero realmente no es de ahora. Sí, es el momento de llamar a la reflexión sobre esto urgentemente, porque no es posible que se nos sigan cayendo las construcciones como castillos de naipes. Isabel Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la una invitación. evaluación breve de algunos aspectos que marcaron el año 2016. Como siempre, un gusto. El gusto para mí. Una breve pausa y regresamos con más de pensamiento crítico en este día viernes previo a la Navidad.